Bueno, ya parece inclusive que ya huele, ya sentimos el verano, no es para menos con las temperaturas que hemos tenido días atrás y con la llegada del verano precisamente en este día, en este 21 de junio. Bueno, pues quien más y quien menos ya tendrá preparado o pensado por lo menos en hacer una escapadita, pero ¿tenéis ya reservado el viaje o alojamiento? Si aún no lo tenéis, bueno, pues prestar atención porque hoy vamos a hablar en nuestro espacio de consumo responsable de las ventajas que tiene el contratar con anticipación tanto las reservas de viaje como así alojamiento de cara, bueno, pues a este verano 2023. ¿Quién nos va a hablar hoy acerca de este tema? Pues Rocío de la Villa, periodista experta en consumo. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, como bien decíamos, Rocío, quien más y quien menos a una escapadita a un sitio cercano o lejano, pero lo importante, ¿no?, y hoy lo vamos a conocer, las ventajas que tiene el que contratemos con anticipación tanto las reservas de viaje como el alojamiento. Sí, efectivamente, no estamos hablando solo de grandes viajes, ¿no?, sino de las pequeñas escapadas que se suelen hacer en esta época estival, pues a lo mejor a un apartamento turístico, a un apartamento en la playa, o alquilamos una habitación, y bueno, pues siempre, si hacemos esto con antelación, que todavía hay muchos que están a tiempo, pues van a tener muchas ventajas que si lo dejamos todos para última hora. Y de eso queremos hablar, ¿no?, de cuáles son las recomendaciones y también cuáles son nuestros derechos ante la reserva de viaje y el alojamiento que vamos a utilizar o que se utilizan de cara a los próximos meses. Muy bien, pues vamos a ir con esas recomendaciones, esas ventajas que tiene, como bien decíamos, el hacer con anticipación. Y ahí está, ¿no?, el realizar, planificar y anticipación, ¿no?, acerca de ese viaje, esa escapadita que vayamos a hacer. Sería la primera de las recomendaciones. Efectivamente, la primera recomendación es que hagamos todas estas gestiones relacionadas con el tema de la reserva, pues con planificación y anticipación. Con esto pues no solo vamos a evitar posibles contratiempos, como por ejemplo que no queden plazas, sino que también los precios suelen subir conforme va avanzando la temporada, ¿no? Hay más demanda, pero hay menos sitios disponibles, pues va creciendo va aumentando el precio. Por lo tanto, tenemos que realizar nuestra reserva con planificación y anticipación para evitar eso, que no queden plazas, que no queden sitios y que los precios pues no se disparen. Conforme más cercana a la fecha, pues más se van elevando estos precios. Después, otra recomendación es que a la hora de elegir entre diferentes opciones, pues se recomienda siempre, de manera previa a la contratación, pues comparemos precios y condiciones en diferentes compañías o empresas. Esto nos va a indicar si lo que hemos visto de verdad es una buena oferta o si no lo es, porque siempre hay que comparar precios y condiciones. Y esto solamente vamos a poder realizarlo si lo hacemos con tiempo. Evidentemente, si al final vamos con el tiempo justo, no vamos a poder dedicarle este tiempo a poder comparar ofertas para encontrar lo que más se adapte a nuestras necesidades y, por supuesto, a nuestro bolsillo, ¿no? En el caso de que se contrate vía telemática, es decir, online, Rocío, ¿qué debemos de tener en cuenta en este apartado? Vale, en este sentido, pues si hacemos la contratación vía telemática, como bien has dicho, a través de una página web, pues debemos asegurarnos de que en la reserva efectuada no aparece preseleccionada la contratación de un servicio no deseado, como por ejemplo pueden ser unos seguros opcionales que nosotros pues desconocemos, no lo queremos o no lo necesitamos. Esto encarece el precio y no nos estamos dando cuenta y esa típica casilla pues ya está clicada y si le seguimos adelante pues estamos aceptando todo, ¿no? Es una cosa importante, al igual que es importante que cuando vayamos a realizar una contratación por internet lo hagamos siempre en página web segura. El truco que hemos dicho algunas veces para verificar de qué se trata de una página web segura es que las direcciones web empiezan por HTTP. Sin embargo, hay algunas que empiezan por HTTPS. Esa S final nos está indicando seguridad. O bien aparece un icono con un candado cerrado. Son páginas seguras, páginas web seguras.
por supuesto, pues siempre que lo hagamos con una agencia de viaje o con una compañía aérea que sea conocida, que sea de confianza, que veamos que no tienen ningún tipo de problema a la hora de contratar, ¿no? Porque eso, a la hora de contratar online nos facilitan mucho las cosas, pero también tenemos que ser muy cautelosos porque es muy fácil pues llegar al timo, al engaño o incrementar precios por simplemente por la tontería que he dicho antes, porque hay casillas marcadas y que no somos conscientes de que están marcadas y al final estamos incrementando el precio y resulta que hemos visto un vuelo que costaba 20 euros y cuando terminamos al final de todo nos está saliendo por 50 y no es lo que habíamos visto en primera instancia, ¿no? Por lo tanto, cuando vayamos a contratar por internet, pues hacerlo de forma cautelosa y, como he dicho antes, poniendo todos los 5 sentidos, leyéndolo todo y bueno, pues si es a través de páginas oficiales, pues mucho mejor que mejor. Y si se hace la reserva a través de una agencia de viajes, ya por experiencia y por la de veces que nos la habéis recordado, Rocío, es hacerla siempre con una agencia, ¿no?, que nos transmita confianza. Eso es importante. Efectivamente, que nos transmita confianza y la confianza porque puede ser que sea nuestro primer viaje y que no tengamos una agencia de confianza, pero confianza, ¿qué agencia nos puede transmitir confianza? Pues aquellas que estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía y además también aquellas que estén adheridas al sistema arbitral de consumo, de ese sistema arbitral que hemos hablado tantas veces, que es un plus de caridad ante cualquier tipo de problemas que tengamos en materia de consumo, ¿no? Pues tanto si no conocemos ninguna agencia de viaje, es la primera vez que vamos a contratar a través de ella, pues ¿cómo podemos intentar encontrar una agencia de confianza? Pues que esté escrita en el Registro de Turismo de Andalucía, que además, si es así, debe de tenerlo puesto en una plaquita o en un cartel informativo, y además, si está adherida al sistema arbitral de consumo, pues que sepamos que nuestros derechos como consumidor, pues en este caso se están conservando mucho más porque tenemos una vía abierta para la resolución de conflictos porque la empresa está adherida al mismo. Rocío, una vez que decidamos pues cerrar ese viaje, ¿debemos de exigir el contrato por escrito? Nosotros recomendamos que se exija, ¿no? Aunque aquí en España él tiene la misma validez un contrato verbal con un contrato escrito, a la hora de la verdad lo que está escrito, lo que se ha dicho puede llegar a confusión porque yo puedo decir una cosa y tú puedes decir otra. Por lo tanto, es muy importante que exijamos, nosotros recomendamos siempre que se exija el contrato por escrito, que lo leamos previamente antes de firmar nada y una vez que estemos de acuerdo con todo lo que viene, que es lo pactado, firmarlo y, por supuesto, tener una copia del mismo. ¿Por qué? Porque va a ser imprescindible para presentar cualquier tipo de reclamación o poder reclamar cualquier cosa que no se haya cumplido a lo largo del viaje. Por supuesto, deberíamos de conservar tanto este contrato por escrito como toda la documentación, comunicaciones realizadas para la reserva, el email, incluso la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene valor contractual. Es decir, que todo lo que aparezca en la publicidad debe de cumplirse, con independencia que después sea lo que venga en el contrato o no. Pero si en la publicidad ponía X, ese X se debe de cumplir siempre. Bueno, pues hablando de publicidad, de campañas, de anuncios publicitarios, Rocío, se hace también de cara ya al verano, se intensifican, digamos, que se ofertan los viajes de tipo combinado. Vamos a hablar también acerca de ello porque debemos de prestar atención para no caer en ningún error ni en ningún fraude. Así que vamos a hablar acerca de los viajes combinados. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vale, siempre traemos a colación el tema de los viajes combinados porque suelen ser los viajes más comunes que se contratan, ya con independencia pues de alojamiento, que hemos hablado antes, porque hay muchas personas que se alquilan un apartamento o un apartahotel o contratan desplazamientos puntuales, pero lo más normal en viajes de verano, en viajes de este tipo que tenemos un tiempo más largo de vacaciones y que pues solemos destinar una parte de nuestro presupuesto anual a esta temporada estival, pues se emplean normalmente en viajes combinados. ¿Y qué son los viajes combinados? Pues son aquellos viajes que combinan diferentes tipos de servicios bajo un mismo precio.
es decir, por ejemplo, transporte, alojamiento u otro servicio, o el alojamiento y un paquete de excursiones, es decir, diferentes servicios, pero bajo un único precio, ¿no? Nosotros vamos a la agencia o miramos por internet y resulta pues que contratamos un viaje a X a donde sea, que incluye tanto el transporte como el alojamiento y a lo mejor después también una serie de excursiones, o incluye el famoso todo incluido, ¿no? Aparte del alojamiento, todo incluido y el transporte. Pues eso es un viaje combinado, y los viajes combinados tienen una normativa específica que los regula y que siempre pues deberíamos de conocer cuáles son nuestros derechos ante este tipo de servicios, pues si tenemos algún tipo de problema antes, durante y después de este viaje, ¿no? Muy bien. Y lo primero que hay que exigir al contratar el viaje, Rocío, es un folleto informativo, ¿no? En el que se recoja toda la información, condiciones, cláusulas. Efectivamente, lo primero en un viaje combinado es un folleto informativo, como bien has dicho, donde esté toda la información, las condiciones, las cláusulas relativas al mismo, y por supuesto nosotros debemos de conservar este folleto. Es fundamental porque todo lo que aparezca en el mismo, como hemos dicho antes con la publicidad, pues lo vamos a poder exigir. ¿Por qué es importante este folleto? Porque, como he dicho antes, un viaje combinado no es la contratación de un servicio único. Al final estamos contratando diferentes servicios bajo un mismo paraguas. Y siempre es importante, para evitar dudas y demás, que en ese folleto informativo se recoja todo. Pues, por ejemplo, pues mira, me entra el avión, pero es que además también entra el transporte desde el aeropuerto al hotel donde me vaya a quedar. Entra el hotel y además entra, pues si voy a estar una semana fuera, pues todas las excursiones que tengan que entrar para conocer el sitio, o va a entrar la comida en todos los días que estoy fuera. Todo eso debe de aparecer en el folleto informativo. ¿Por qué? Porque son muchos servicios y bueno, pues nosotros debemos de saber qué estamos pagando o por qué estamos pagando, ¿no? Por qué tipo de servicio estamos pagando. Por eso la importancia de exigir siempre este folleto informativo y conservarlo hasta el final de nuestro viaje. Bien, pongámonos en varias situaciones que pueden darse. Por ejemplo, que si de forma previa al inicio del viaje la empresa modificara las condiciones del contrato suscrito, ¿la persona cómo debe de actuar, la persona consumidora? Vale, bueno, pues en este caso, ¿no? Si, como bien has dicho, si es la empresa modifica las condiciones del contrato que hayamos suscrito previamente, pues aquí tenemos la empresa tiene la obligación de comunicárnoslo y de darnos 3 días para aceptarlo expresamente, con la posible repercusión en el precio. Es decir, que puede ser que se modifique algo a lo mejor pues la hora de salida o la hora de llegada, pero además puede ser que se modifique algo en el precio. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de comunicárnoslo y nosotros tenemos 3 días para aceptarlo o no aceptarlo. Si no dicen nada, es decir, o no aceptan las modificaciones, pues tenemos derecho a resolver el contrato sin penalización alguna, devolviéndonos a la agencia el importe abonado hasta la fecha. En el caso de que no digan nada, de estas modificaciones, o en el caso de que nosotros no queramos aceptar estas modificaciones. Una cosa que sí tenemos que saber es que en cuanto a los precios, solo podrán ser modificados si en el propio contrato se especifica esta posibilidad, y solo y exclusivamente en caso de variación de los precios del transporte. Es decir, los carburantes, las tasas, sabemos que son precios que van modificándose pues prácticamente casi a diario, y entonces pues aquí sí se puede dar una modificación del contrato, pero solo si es con respecto a esto, con respecto a los precios del transporte, y solo si previamente en el contrato viene que si hay algún tipo de modificación con respecto a precios, pues aplicaría esta modificación. Además, muy importante que la revisión al alza que se realice en los 20 días anteriores a la fecha del viaje se considerará nula, por lo tanto no deberían de aplicárnosla. Bien, pongámonos en otra situación en la que la agencia suspende el viaje. La persona consumidora, ¿qué tiene que saber y qué derecho tiene, por supuesto? Vale, pues en primer lugar, si la agencia suspende el viaje, pues tenemos derecho como consumidores a la devolución del importe pagado o a un viaje equivalente y a una correspondiente indemnización.
Una indemnización que va a ser del 5% del total si los cambios se producen entre 2 meses y 15 días antes del inicio del viaje. Un 10% del total si se producen entre 15 y 3 días antes de la fecha del viaje. Y una indemnización del 20% del total si se producen en las 48 horas anteriores al inicio del viaje. Esto es cuando es la agencia la que suspende el viaje. Además, muy importante, hay 2 casos en los que este derecho no existe, es decir, el derecho de indemnización. Es cuando el número de viajeros es menor al previsto y se comunica por escrito con antelación, o cuando la anulación del viaje está provocada por causas de fuerza mayor. Una causa de fuerza mayor, pues un terremoto, es un volcán, es un tema meteorológico. Estas son causas de fuerza mayor. Por lo tanto, aquí no tendríamos derecho a la indemnización, pero sí, por supuesto, a la devolución del importe pagado o a un viaje equivalente en condiciones y precios. Vale. Y si por el contrario es la persona consumidora la que decide anular el viaje. Vale. En este caso, si somos nosotros los que decidimos anular nuestro viaje, pues la agencia tendría que devolvernos los pagos efectuados hasta el momento, quedando la persona consumidora, por su parte, obligada a indemnizar a la agencia con gastos de gestión y anulación, si así se hubiese hecho constar en el contrato. Pero además tendríamos que hacer frente a una indemnización, no a una penalización, que va a variar, como en el caso anterior, dependiendo de la fecha con que lo comuniquemos. Así, por ejemplo, deberíamos de indemnizar con un 5% del total si se avisa entre 10 y 15 días antes de la fecha de salida, con un 15% del total si se produce entre 3 y 10 días antes, y un 25% del total si se produce en las 48 horas anteriores a la salida. Si la persona usuaria no notifica el deseo de anulación, sino que simplemente no se presenta el día de la salida del viaje, pues evidentemente perdería todo el importe, salvo que se ponga de acuerdo con la empresa y se llega a un acuerdo y se acuerde lo que sea, pues pueden ser la devolución íntegra de las cantidades, que dudo mucho, o de una parte, o canjeable por un bono de descuento, o lo que quiera que sea. Pero si nosotros no nos presentamos el día, pues perdemos todo el dinero que hayamos entregado. Claro, se comprende. Bueno, se entiende también, Rocío, que hay que saber que estos viajes combinados incluyen un seguro mínimo y que es obligatorio, ¿no?, el que nos informe de lo mismo y de lo que cubre. Efectivamente. Este tipo de viajes, que hemos dicho que se llaman viajes combinados, incluyen un seguro mínimo que es obligatorio, el que lo incluya bajo el precio. Sobre qué contiene o qué cobertura tiene este seguro mínimo es de obligada información por parte de la agencia con la que contratemos. Pero al margen de ello, siempre existen otro tipo de seguros adicionales o seguros extras que también podríamos acceder a ellos en el caso de que queramos. Estos son seguros extras que sobre todo se contratan en grandes viajes, en viajes que son pues ya a otros países, y son los más comunes son los de cancelación, porque nosotros pues tengamos una situación familiar complicada o porque lo hemos contratado con mucha antelación y nadie sabe qué puede pasar de aquí a unos meses, pues tener un seguro de cancelación siempre es bueno, porque este seguro nos va a pagar todo, las indemnizaciones y demás que tengamos que hacer frente, y nos va a devolver las cantidades de dinero entregadas en caso de que tengamos que cancelar nuestro seguro, ¿no? También hay otro que se suele contratar mucho cuando se va a países extranjeros, como el de asistencia sanitaria. Sabemos que la asistencia sanitaria es gratuita aquí en España, pero en la mayoría de países no lo es, y por lo tanto siempre es bueno, que no significa que nos vayamos a poner malos, pero bueno, es mejor pagar a lo mejor 30, 40 euros por un seguro que después tengamos que acudir al médico en el extranjero y nos cobren 1.000, 2.000, 3.000 euros por una asistencia sanitaria que aquí en España sería gratuita, ¿no? Por lo tanto, el tema de los seguros, aunque tengamos un seguro mínimo de viajes, pues siempre es bueno conocer qué otro tipo de seguro hay y qué cobertura tendría otro tipo de seguro y el seguro mínimo. Claro, y ahí, bueno, pues decidir si contratarlos o no. Digamos que para ir resumiendo todo lo que nos has contado, Rocío, vamos a quedarnos con los puntos más importantes a tener en cuenta, para que no se nos olvide. Vale, pues en modo resumen,
deberíamos de recordar finalmente que tenemos que leer detenidamente el contrato del viaje y ante cualquier duda solicitar información antes de firmar nada, que debemos de conservar toda la documentación relativa al viaje, folletos, catálogos, billetes, facturas, el contrato. En caso de que tengamos que presentar una reclamación, son unas pruebas fundamentales para sustentar dicha reclamación. Por supuesto que solicitemos la hoja de quejas y reclamaciones si consideramos que nuestros derechos como personas consumidoras se han visto vulnerados a la hora de contratar este viaje. En caso de que no recibamos respuesta a nuestra reclamación o que la respuesta no es la que estábamos esperando, pues también, como hemos dicho antes, siempre existe la posibilidad de recurrir ante las juntas arbitrales de consumo a través de una solicitud de arbitraje. Y, por supuesto, también a través de este espacio de consumo, ¿no?, en el que siempre pues intentamos dar pues esas recomendaciones, informar sobre esos derechos. Si cualquier persona tiene algún tipo de duda con respecto a algo que le haya pasado en la contratación o antes de la contratación o después del viaje, pues siempre en este espacio, si se hace llegar a través de Radio Arcos, pues estaríamos dispuestos, tanto mi compañera María José como yo, en resolver cualquier tipo de duda al respecto. Bueno, pues dado a lo que nos acaba de comentar Rocío y recordarlo, vamos a recordar ese número de teléfono de la radio, el 956 70 28 10. Ante cualquier duda referente, por ejemplo, al tema que hemos tratado esta semana, como a cualquier otro tema en el que ellas, nuestras expertas en materia de consumo, puedan resolver, os puedan guiar, os puedan aconsejar. Así que, bueno, pues estamos a vuestra disposición. No nos vamos de vacaciones, aunque algunos compañeros nos vayamos, otros nos quedamos para que así continúe este espacio, que no sé, bueno, pues ya quedaremos tanto con María José como con Rocío para saber, porque claro, el verano también necesitáis, ¿no?, de vuestras vacaciones, días de descanso, pero ya hablaremos cuando se aproxime. Vamos, nos iremos turnando y, sí, y así pues todo queda cubierto. Está, muy bien. Esto es la coordinación, veréis que este espacio de consumo responsable no nos quiere faltar ni siquiera en época de verano. Bueno, Rocío, la próxima semana serás tú, será María José, ya ahí lo decidís vosotras, pero lo importante es recordar a nuestros oyentes que vamos a contar con consumo responsable y con temas veraniegos, si no me equivoco, ¿no? Eso es, estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, un saludo.